Malaquías capítulo número 2. Vamos a leer todo el capítulo. Les pido el favor, nos pongamos en pie para leer. Leamos. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mí estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová y de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios y Padre, te pedimos, Dios, que tú envíes la palabra, Señor, la palabra que nos santifica, la palabra que nos aparta del mundo, Dios, la palabra que es luz, la palabra que nos alimenta cuando la ponemos por obra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que nosotros seamos la iglesia humilde, la iglesia arrodillada, Señor. Ayúdanos. Por favor, Dios, si en nosotros hay algo de altivez, de orgullo, allánanos, Señor. Que tu palabra venga como un martillo que tumba los montes, que derriba todo lo que se haya levantado en contra tuyo, Señor. Esa es la verdadera guerra, Señor. Que nuestro corazón y nuestro ser, Dios, sean arrodillados delante tuyo, Señor. Que nosotros nos abandonemos a nosotros mismos y tomemos la decisión hoy de seguirte a ti, Señor, de vivir por la palabra, Dios. Allí seremos la iglesia que tiene vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú seas dominándome, Dios, que tú seas llevándome a toda verdad a través de tu Santo Espíritu, el cual habita en mí, Señor. Que mis labios sean ungidos por ti, Señor. Que sea el señorío tuyo sobre mi vida,
para que haya salvación a los oyentes y edificación en la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, tome asiento. Gracias. Bien, hoy nos corresponde Malaquías y estamos culminando el capítulo número 2. Al leer el capítulo número 2, recordamos que Dios le está hablando a los sacerdotes y les está indicando que han olvidado su labor. Les está indicando que han olvidado el guardar el mandato de Dios. Bien dice en el versículo número 6, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Dios está allí describiendo la labor que estaba llevando a cabo Leví, diciendo que Leví le temió y que Leví guardó los mandatos de Dios. Que gracias a que él guardó la palabra, muchos vinieron a encontrar consejo en él y fueron apartados de la maldad. Mas en cuanto a lo que nos corresponde para hoy culminar el capítulo 2, es a partir del versículo número 11. Y en el versículo 11 dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Pues lo primero que Dios está denunciando es que el pueblo se está casando con hijas de dioses extraños, pero está diciendo que está atentando contra el templo, dice contra el santuario de Jehová, que lo está profanando. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel siempre estuvo convocado y reunido en torno al nombre y al culto que se rendía al nombre de Dios. El tabernáculo, el templo que se erigió, todo era en función de darle gloria a Dios. En las ciudades que estaban lejanas a Jerusalén, habían ciudades en las cuales habitaban los sacerdotes, a los cuales los que estaban más cercanos irían para hallar consejo, para hallar hallar la enseñanza de cómo vivir delante de Dios. Mas una vez al año todo el pueblo se congregaba en Jerusalén y allí celebraban cuando fueron libertados de Egipto. Dios fue grande en medio de ellos. Dios manifestó su grandeza. Pero para este punto de Malaquías los sacerdotes se han corrompido a tal punto que el hecho de ellos no dar la ley, pues el resultado es que el pueblo se extravió. Aunque hay sacerdotes, no hay quien pastoree el pueblo de Dios. ¿El resultado cuál va a ser? Que el pueblo se va a extraviar. Y uno de los resultados de ello es que el pueblo ahora se está casando con hijas de dioses ajenos. En el tiempo de Salomón, David le dio el mejor consejo que le puede dar un padre a un hijo, y es, sea fiel al mandato de Dios. Guárdelo, hónrelo, viva por él. Y Salomón sabía que si se casaba con mujeres de dioses y hijas de hombres que adoraban a dioses extraños, pues su corazón iba a terminar por inclinarse ante ellos de alguna manera. Y bien sabemos que Salomón terminó incluso ayudando a edificar algunos templos que adoraban a otros dioses. Y entonces él al último comprende que se equivoca, pero se dejó engañar en su corazón. Y no solamente le pasó a Salomón, le pasó a muchos. Y dice el versículo que el pueblo se estaba entregando, estaba causando abominación porque se estaban casando con otras mujeres. Nosotros diríamos, ¿y cuál es el problema? Sigamos leyendo, por favor. Versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Dios? No importa cuál es la labor que usted está haciendo en Israel, incluso usted puede ser el que hace la ofrenda en el pueblo de Israel, será cortado. Será cortado, porque al pueblo de Israel no se le puede olvidar que el propósito de haber Dios constituido una nación a través de los lomos de Abraham fue que él fuese conocido hasta lo último de toda la tierra. Ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, es decir, que es la voluntad de Dios corriendo a través de la sangre del linaje de Abraham. Al permitir entrar otros dioses, se están olvidando de aquel pacto. Se están olvidando de que ellos salieron de Egipto libertados por un nombre que fue grande, aún por encima de los dioses de Faraón. Que aquel hombre que salió huyendo de Egipto, en donde les habían preguntado, ¿acaso quién te ha puesto a ti por juez y por señor de nosotros? Y se fue corriendo y después Dios le dice, pues a ti te he puesto
para que vayas y libertes al pueblo y le des mi palabra. Y Moisés fue y cumplió el propósito. Y dice el versículo número 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Uno podría decir, ¿tan terrible es que se casen con una mujer que adora a otros dioses? ¿Tan terrible es que Dios no aceptará la ofrenda? Pues la Biblia dice que Dios es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Mas dice también, mas diréis, ¿por qué? En el versículo 14, Él está preguntando, ¿por qué? Pregunta al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Y Dios mismo les contesta antes de que se pregunten ellos. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces lo primero que está contando es que el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? Pues que han sido desleales, ¿cierto? Allí en su vínculo matrimonial. Han sido desleales. Que no ha sido fiel a esa compañera con la cual, y dice acá, y la mujer de tu pacto. Quien constituyó la unión entre el hombre y la mujer fue Dios. Dios fue quien la creó, fue Dios quien la propuso en su corazón. Fue Dios quien estableció el orden entre el hombre y la mujer y que ellos dos después fuesen uno solo. Fue Dios. Eso no fue una ocurrencia de los hombres. Fue Dios al crear. Al crear, creó de esa manera pensando en un plan. Dios no es un creador que habla al azar. Bueno, ¿y hoy qué hago? No, y no tengo nada que hacer. Pues miremos a ver qué sale. Y ¡puf! Salió el hombre y la mujer. No, todo lo que Dios creó fue creado en Él, por Él y para Él. Así que el hombre y la mujer no se escapa de esa voluntad. El hombre y la mujer también fueron creados en Él, por Él y para Él. Y el vínculo que Él creó entre hombre y mujer también fue creado en Él, por Él y para Él. Quiere decir que ese vínculo tiene un propósito santo, tiene un propósito eterno, el cual nosotros como iglesia debemos velar por guardarlo, por procurar cumplirlo, por procurar hacerlo cada día. Y dice el versículo 15, ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Una descendencia para quién? Entienda que Él dice que hizo uno. Uno. ¿Y por qué hace uno? Habiendo en Él abundancia de espíritu. Es que cuando usted mira al que está a su lado, aunque usted no lo conozca, tiene el mismo espíritu que usted tenía, o que usted tiene, perdón. Porque todos venimos de Adán, todos hemos heredado el espíritu de Adán. Eva fue sacada de la costilla de Adán, no para que le manejara la chequera ni porque tenía más cercano el corazón, sino que lo sacó de la costilla porque a Dios le plació sacarlo de allí para que fueran un mismo espíritu. Un solo espíritu. Es decir, que Eva tenía el mismo espíritu que Dios había soplado en Adán, que Dios había dado a Adán. Son un mismo espíritu. Y Dios lo hizo de esa manera porque tenía un propósito con Adán y con Eva. Él tenía un propósito con ellos en el huerto, el cual había sido creado para el Hijo. Todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Ellos fueron puestos allí también para que cumplieran un propósito. Mas ellos desobedecieron y fueron expulsados, pero siguen teniendo un espíritu. Y todos aquellos que nacen de Eva heredan ese mismo espíritu. Por eso nosotros heredamos ese espíritu muerto hasta el día de hoy. Por el pecado de la incredulidad, por el pecado de la desobediencia. Dios dio la palabra. Y entonces le está preguntando, ¿no hizo Dios uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Cómo manifiesta Dios la abundancia de su espíritu? Pues la manifestó, por ejemplo, creando los ángeles. Él no creó un ángel y luego una angelita y les dijo, bueno, procréense. Y entonces un mismo espíritu, no. Sino que Él creó los ángeles. Y cada uno es un espíritu distinto, cada uno tiene un servicio diferente, cada uno tiene un propósito que cumplir. Pero en cuanto a los hombres no lo hizo así. Les dio un solo espíritu. Para que cumplieran un propósito. ¿Cuál propósito? Una descendencia para Dios. Y dice el versículo número 15 nuevamente. ¿No hizo Él uno,
habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Esto sonaría como que, sin nosotros poder ver la voluntad de Dios, sonaría como raro. Sea leal con su esposa y de esa manera guarda el espíritu. Como que no cuadra. Pareciera que nosotros a veces nos volvemos tan espirituales que pensamos que nada de lo que nos rodea tiene que ver con el espíritu. Y todo, porque todo fue hecho con un propósito. Dice que todo fue hecho de lo que no se ve, y lo que no se ve es la parte espiritual. Todo nació de allí. Así que todo tiene que ver. Si usted tiene esposa, su esposa tiene que ver con la voluntad que Dios ha puesto en usted. Si usted tiene esposo, su esposo tiene que ver con la voluntad que Dios ha puesto en usted. Dios creó todo en él y para él. Pero es raro cómo guardar uno. ¿Por qué Dios está hablando de esto? Dice el versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, nuevamente dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así que Dios aquí está hablando de algo muy importante, porque está relacionando directamente el ser leal a la esposa con guardar el espíritu. Y vamos a tratar de profundizar de una manera que podamos ver lo más importante, o por lo menos lo que hoy nos atañe, porque mucho podríamos hablar en cuanto a esto. Y para comenzar leamos Proverbios capítulo 5. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, la ley, era sombra de lo que, por ejemplo, la ley fue sombra de lo que Dios vio en los cielos, de lo que Dios le mostró a Moisés en los cielos, de cómo se rinde culto. No es la verdad. Juan en el capítulo 1 nos enseña que quien trajo la verdad y la gracia fue Jesús. Pero la ley es solamente la sombra, es la que nos está llevando a la verdad, no es la verdad. Así que nosotros a través del Antiguo Testamento entendemos o nos ayuda a comprender la verdad que Dios ahora nos ha traído. ¿Por qué está hablando tan importante? ¿Por qué para Dios es tan importante que los sacerdotes den la palabra y que esa palabra ayude a guardar el pueblo y que el no haberlo hecho ha causado algo tan grave? Que el vínculo matrimonial se está rompiendo, está siendo desleal allí. Pues mire que no solamente habló Malaquías de ellos, sino también Proverbios capítulo 5 está allí hablando. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Imagínense esa descripción, que al principio es dulce, ¿no? ¡Qué delicia! Pero a medida que va pasando como amargo, maluco. Y dice, agudo como espada de dos filos, o sea, corta. Hace apocar al hombre. Y dice el versículo 5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos seducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. ¿Qué está diciendo este capítulo? Está hablando, mire, la mujer extraña lo puede llevar a la muerte y lo puede llevar a un punto en el cual usted no considere el camino de la vida. Es decir, puede llegar a ser tan dulce al inicio que lo lleva a la muerte, lo aparta de la vida. Versículo 7, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final
cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué? Hijo mío, ¿andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Imagínese lo que está enseñando aquí este texto, y lo que está diciendo es que nosotros, le está hablando puntualmente al varón, ¿no? Quien debe encontrar todas sus satisfacciones en su esposa, en la mujer de su juventud, que no tiene por qué estarlo buscando por las calles, que no tiene por qué estar buscando recrearse por fuera de su esposa, sino que él debe encontrar complacencia en ella. Pero también pone un punto agudo en el cual dice, Dios está atento a los caminos de cada uno. Dios está dando un énfasis muy importante entre la relación entre el esposo y la esposa. Y está diciendo que si el hombre se entrega a otra mujer, aquel hombre perderá todo su honor y todo lo que era su herencia, todo el valor que tenía. Por supuesto que estamos hablando en la sombra. Ya en el transcurrir de la predicación nos daremos cuenta que tiene que ver todo esto con nosotros. ¿Por qué Dios está hablando de esta manera desde antes? Nosotros no podemos desestimar el Antiguo Testamento porque ya llegó Jesús. Al contrario, la predicación de los apóstoles, ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos no andaban acá con la carta de Timoteo ni con la carta de los Colosenses, sino que ellos tenían era en su memoria, tenían todo el guardar de lo que la palabra de Moisés y los profetas habían dicho. Así que nosotros nos debemos volver unos expertos en predicar acerca de Jesús a partir del Antiguo Testamento. Toda la palabra fue inspirada para redarguirnos, para guiarnos y llevarnos hacia el reino. Así que no debemos desestimar ninguna parte de la Escritura, ningún libro. Todos son valiosos, todos fueron inspirados para llegar al propósito. Así que si en Proverbios está este punto y también está poniendo tan álgido ese punto entre el hombre y la mujer, es porque hay algo importante. Mas también en Marcos, miremos lo que dijo el Señor Jesús. Marcos, capítulo número 10. Versículo número 2. ¿Qué palabra es más importante? ¿La de Moisés o la de Jesús? Haga usted allí la reflexión. ¿Qué palabra es más importante? ¿La de Pablo o la de Jesús? ¿Qué palabra es más importante? ¿La de Abraham o la de Jesús? ¿La de Jacob o la de Jesús? ¿La de Isaías o la de Jesús? ¿La de Malaquías o la de Jesús? Jesús es el principio y el fin. Todo está en torno a Él. Así que la palabra de Él está por encima de cualquier palabra que haya dicho cualquier otra persona, así haya sido el super, hiper, mega, giga ungido de Dios. Jesús está por encima. Y dice dice Marcos capítulo 10 en el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito el marido repudiar a su mujer. Escuche muy bien, repudiar a su mujer. Y el versículo 3 dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo,
Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Incluso el Señor Jesús habló acerca de esta parte de nuestra vida. ¿Y qué está diciendo? Que no debe haber repudio. Que no debe haber repudio. Pero a él está diciendo en el versículo 2, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si nosotros miramos físicamente, eso nunca ocurre. Una sola carne. No pasa. Quiere decir que está hablando de una unidad que va más allá de ser un solo cuerpo físico, sino quiere decir que van a ser uno solo. Que el hombre y la mujer deberían, escuche bien, no estoy hablando de que sean iguales, sino de que en su manera de tener el vínculo matrimonial son uno solo, un solo propósito, una sola voluntad, un solo deseo, como su cuerpo. Lo que hace su nariz no lo hace su dedo, ¿o sí? A usted no le tapa la nariz y dice, tranquilo que sigo respirando. No. Lo que hace su oído no lo hace la garganta. Lo que hacen sus hombros no lo puede hacer su tobillo. Pero incluso aunque son tan diferentes, las falanges de los dedos de los pies son más cortas que las de los dedos de las manos. Pero aunque son diferentes, cumplen el mismo propósito. Cuando usted llegó a este lugar, usted no llegó por partes, ¿verdad? Bienvenida a la cabeza de Sara, bienvenida al brazo de Sara. No, todos llegaron, todo su cuerpo llegó al punto. Él está hablando de que el hombre y la mujer van a ser uno solo, un solo cuerpo, un solo espíritu. Pero cuando hablo de un solo espíritu no estoy hablando de, sí, estamos en el mismo sentir. No es de eso, sino de un solo espíritu. Y dice en Malaquías, Dios no hizo solo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Él podría haberle dado un espíritu a Adán y haberle dado un espíritu a Eva, pero no lo hizo. Quiso que juntos tuviesen el mismo, para que juntos cumplan el mismo propósito de Dios, en ellos. El propósito de Dios, en ellos. Esto me hace recordar cuando Jesús estaba un día hablando y entró una persona y dijo, o se paró, no recuerdo bien, y dice, bienaventurados los pechos que mamaste. Y Jesús les dice, no, bienaventurado el que hace la voluntad del Padre. Y Dios constituyó el varón y la mujer y les dio un solo espíritu para que ellos cumplieran el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Una descendencia para Él. Así que, ¿qué pasa? Aquí cuando está hablando del adulterio, ¿qué está diciendo? Hay un pacto y cuando usted cambia el pacto, ¿qué ocurre? Se adultera, ¿verdad? Se adulteró el pacto. Él está diciendo que guarde, que sea fiel a su esposa para que no se dañe el pacto, la mujer del pacto de tu juventud. Está hablando de una palabra pacto y ahora está hablando de adulterio. Está hablando de cambiar el pacto, de cambiar lo que se pactó, lo que se había decidido. Eso es adulterio. Cuando hay ese pacto, es ese pacto de consagración, yo para ti, tú para mí. Eso es. Ese es el pacto que uno hace en el vínculo matrimonial. Pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros como iglesia? El resultado de nosotros, de que nosotros desobedezcamos el mandato de Dios, es que Dios no va a aceptar la ofrenda. Ahora la pregunta es, ¿nosotros como iglesia todos los días o cada domingo venimos a rendir culto a Dios? Casi me caigo. ¿Cada domingo venimos a rendir culto a Dios? Por lo menos ese es el propósito, o sea, eso es lo que Dios ha mandado que hagamos, que cada domingo rindamos culto a Dios. Que Él sea exaltado, ¿verdad? Pero si nosotros no cumplimos el mandato, ¿qué ocurrirá con toda esa ofrenda? Decía al principio del capítulo 2 de Malaquías, y yo no sé, pero yo creo que nosotros a veces como predicadores somos demasiado decentes como para lo que dice Malaquías, ¿no? Les arrojaré el estiércol por la cara, el estiércol de los animales de sus sacrificios. Creo que eso nos ofendería a cualquiera, ¿cierto? Si le ofende a uno a veces pisar y uno, ¿qué fue lo que pisé? Ahora imagínense que se lo arrojen en la cara. Creo que Dios está mostrando de una manera
figurada que está muy enojado cuando nosotros no obedecemos la palabra. Mire que nosotros una de las cosas que hablamos es, oramos como el Señor Jesucristo lo dijo, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuál es el testimonio de que yo estoy santificado por la palabra? ¿Cuál? ¿Tener apariencia de piadoso? ¿Ser perfecto en todo lo que hablo y lo que digo? No, somos vasijas de barro. ¿Sabe cuál es la señal de que usted está siendo santificado en la palabra? Cuando la palabra que salió de la boca de Dios es mandato en usted. Si no es mandato para usted, usted no está siendo santificado en la palabra. Es la palabra, sí, pues sí es la palabra de Dios, yo sé. Pero si para usted no es mandato, no es nada. No está pasando nada. Cuando la palabra de Dios usted la recibe como mandato, usted está siendo vivificado, está siendo limpio, porque entonces lo apartará del mandato del otro señor de este mundo, o del que quiere enseñorearse de este mundo, y lo ha hecho de todo aquel que no cree en Jesús. Cuando usted recibe la palabra de Dios para usted, para guiarlo, para que usted dice, esta es la palabra de mi Señor, y se arrodilla ante ella para obedecerla, usted está siendo santificado en esa palabra. Por eso Santiago insiste diciendo, no sean solamente oidores, sino hacedores. ¿Quién hace la palabra? El que la ha recibido, ¿por qué? Por mandato. Así que no se trata solamente de ofrecer. Ellos estaban ofreciendo ofrendas. Ellos estaban con su esposa, pero la estaban repudiando. Estaban olvidando los mandatos de Dios. Y cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios por mandato, no tenemos fe. Y cuando no tenemos fe nos estamos desentendiendo de Dios. Dios, pues tus palabras son bonitas y chéveres. Y sí, a veces me causan cosas, pero apenas salgo de rendir el culto se acabó el rollo. Quiere decir que esa palabra no cayó, no entró donde tenía que reposar. No cumplió el propósito. Señor, ¿dónde vas a reposar? No, yo no tengo dónde reposar. Pues que esa palabra haya reposo en usted y en mí, que sea el mandato para que me dé vida. Le pido que me acompañe a Efesios, capítulo número 5, por favor. Efesios capítulo número 5, versículo 22. Jesús entonces les dice, pero esto no fue así desde el principio, sino que el hombre dejará a su padre y a su madre y serán uno con su mujer. Uno, serán uno. Ese es el propósito con el cual Jesús está reiterando que Dios creó al hombre y a la mujer. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 22, por favor lea conmigo hasta el versículo 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo está escribiéndole a los Efesios, y desde el versículo 22 comienza a hablar acerca del esposo y de la esposa. Pero Pablo está siendo clarísimo, hablando acerca de que quien está hablando es de Cristo y la iglesia. Ahora, si nosotros pensamos en lo que leímos en Malaquías, lo que leímos en Proverbios, lo que leímos en Isaías al iniciar el culto, lo que leímos en Marcos, nos estamos dando cuenta que lo único que la Biblia está hablando es ¿de quién? De Jesús y la iglesia. Pero
acá hay un problema que tenemos nosotros que elucidar. ¿Y qué es? Le está diciendo Dios a los sacerdotes que no sean desleales con la mujer de su juventud. Ahora, Jesús no es desleal. Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también está diciendo la Escritura algo, y es que Jesús es la cabeza y usted y yo somos uno solo con Él. Quiere decir que no solamente a él, al sacerdote, al hombre, le corresponde ser fiel a aquella mujer del pacto. Lo importante es el pacto. Sino que también a nosotros, si Jesús fue fiel a las palabras del Señor y no quiso hacer su propia voluntad, ¿cuánto más nosotros siendo uno solo con Él? ¿Será que nosotros podemos ser uno solo con Cristo si Jesús piensa en derecha y nosotros pensamos en izquierda? ¿Será que somos uno solo con Cristo si Jesús piensa en blanco y yo pienso en negro? Pues desde luego que no. Y entonces lo que allí estaríamos haciendo es adulterando algo que Dios nos ha dado a nosotros para hacer. Dice en el versículo 26, que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Le dijo en Malaquías a aquellos hombres que ellos estaban vistiendo de iniquidad. Es decir, sí, estaban presentando las ofrendas y todo, pero con sus acciones estaban vistiendo de iniquidad. La iniquidad no es algo visible a los ojos de los hombres. La iniquidad es algo visible a los ojos de Dios. Usted y yo supimos que había pecado porque Dios nos lo reveló. De lo contrario, ni usted ni yo sabríamos que hay pecado. Dios le está diciendo a estos hombres que están siendo desleales con aquellas mujeres, que se están vistiendo de iniquidad, está mostrando su pecado ante ellos, que aunque vienen a servirle a Dios, que aunque es el pueblo descendiente de Jacob, a quien Dios le hizo la promesa y a quien le puso el nombre de Israel, les está diciendo que delante de Dios están vestidos de iniquidad y los sucios no podrán nunca acercarse a Dios. Quiere decir que ni la ofrenda ni nada se está acercando a Dios. Y le está diciendo que sea leal a la mujer de su juventud para que no sea, para guardar su espíritu. Quiere decir que está hablando de algo que está afectando directamente el espíritu. Y si nosotros somos la iglesia y somos uno solo con Cristo, nosotros también debemos ser leales y no cubrir nuestras vestiduras con iniquidad. Porque aunque nosotros no la veamos, aunque nosotros nos podamos engañar unos a otros, aparentando piedad. Mire que los fariseos lo lograron. Muchos creían que los fariseos eran la meta. Y entonces ellos iban haciendo discípulos y se postulaban ante la gente como el ejemplo a seguir. Tanto así que le decían al que Jesús había sanado, ahora usted es el que nos va a enseñar a nosotros. Y lo expulsaron. No, ellos eran el top, lo más alto para seguir a Dios. Pero cuando viene Jesús, el cual conoce lo que hay en los corazones de cada uno, ¿qué les dice? Ustedes son hijos de su Padre. Ustedes no actúan por la voluntad del que me envió. Si ustedes que se sientan en la cátedra de Moisés creyeran a mí, si fueran leales a esas palabras, si fueran leales al pacto que Dios hizo con sus padres, creerían en mí para que yo les dé vida eterna. ¿Cuál es la lealtad de la iglesia? La lealtad a Cristo. Guardar, ser uno solo con Él. Guardar nuestras vestiduras. Vuelvo y le digo, mire, nosotros a veces nos falta, algo aprendí hace poco y es que los judíos, para ellos es claro que Dios está en todo momento con ellos. ¿Será que para nosotros también? No, como estoy en el baño, Dios no me ve. No, Dios lo conoce en el baño. No, como estoy pensando y no hablando, Dios no sabe. No, Dios lo sabe. Pero hago este énfasis no para que andemos entonces ahora acusados, ¿no? Ay, Dios está... No, sino para que entendamos de que nosotros a veces somos hipócritas. Que nosotros nos estamos comportando de una manera cuando estamos congregados. Somos fieles de una manera. Soy fiel cuando estoy haciendo el grupo de estudio. Soy fiel cuando estoy en el seminario. Soy fiel cuando me estoy congregando. Pero mi amado, la vida de fe es una sola. No es por secciones.
No es por periodos, no es por horarios. La vida de fe es la vida que Cristo le dio, porque su vida la perdió a causa de los pecados. Ese es el deseo de la mujer en el hombre. Que ahora la voluntad del hombre se haga en la mujer, esa es la voluntad de la iglesia. Que la voluntad del Cristo se haga en la iglesia y que la iglesia sea fiel a ese varón. Mas nosotros, y hablo a los que llevan la palabra, que deberíamos ser todos, pero puntualmente a los que están pastoreando la iglesia, nosotros tenemos una labor y es no adulterar la palabra para poder ser fiel a la iglesia, no desestimando la iglesia, no perjudicando a la iglesia dándoles una palabra que no es, porque entonces seríamos como aquel varón que está repudiando a la mujer. No, yo no quiero la iglesia de Cristo, yo quiero mi iglesia, y entonces buscamos la iglesia que adora a otros dioses, que adora el dinero, que adora al pastor, que adora cualquier cosa, menos a Cristo. Y la iglesia que adora a Cristo es la iglesia que le pertenece a Él. Mas hay de nosotros, si queremos conformar una iglesia, una hija que adora a otros dioses y desestimamos a la iglesia pura, santa, limpia, sin mancha, sin arruga. No sé si estoy siendo claro. Le pido al Señor que me ayude a ser elocuente a mi manera de hablar. Y aunque nosotros estemos hablando la palabra de vida, podemos estar con las vestiduras sucias delante de Dios. Entrando y saliendo delante de la presencia de Dios, pero con las vestiduras sucias, porque estamos rompiendo el pacto. ¿Cuál es ese pacto? El versículo 26 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué propósito? Dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire la manera de tratar a la iglesia, una iglesia gloriosa. Yo atiendo mucho a las parejas porque añoro que Dios me permita vivir mucho tiempo, pero también añoro que pueda llegar a esa edad con mi esposa. Entonces nosotros cuando vamos por la calle le ponemos cuidado a las parejitas que ya son ancianos, ¿no? Y hemos visto dos casos. Uno que es donde el señor ya va por allá adelante y la señora atrás ahí caminando, ¿cierto? Pero también hemos visto el caso contrario. Y es la pareja en la cual van al tiempo. Y se corresponden, ¿no? Y van juntos. Y entonces ahí es donde uno dice, tan lindos los viejitos, ¿cierto? Pero bueno, uno lo pueden engañar con eso, ¿no? Y puede que en la casa entren y todo eso. Pero una iglesia que es fiel a su Señor, que adora a su Señor, mire lo que dice, es una iglesia gloriosa. Pablo dice, si nos hemos de gloriar, gloriémonos en el Señor. ¿En qué se ha de gloriar la esposa? ¿En competir con el esposo? ¿En hacerle la marruña para que a mí me va mejor que a usted? No. La esposa se ha de complacer, de ser gloriosa por su esposo. Bueno. Entendiendo que antes dijo que el esposo de qué? La vida por ella. Yo estoy seguro que si la esposa tiene un esposo que da la vida por ella, ella no va a dudar en encontrar todo su complacencia en él, ¿verdad? Pero bueno. Luego dice que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de sus vestiduras, pero al finalizar hablaremos de las vestiduras. Entonces Cristo es el buen esposo, Él no buscó otro Dios. Cristo no buscó manchar la iglesia con otros pensamientos. Tan fiel fue Dios, tan fiel fue Jesús, que cuando Pedro viene y le dice, ten cuidado de ti, le dice, apártate de mí, Satanás. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros, dirigiendo una congregación, somos tan fieles a la palabra que podemos decirle al hermano cuando está equivocando, qué pena, pero está orando como el diablo? Y no se nos atraviesa el pensamiento que nos seduce, ¿no? En esa mujer adúltera que es dulce como la miel, ¿no? Y entonces nos hace adulterar la palabra diciendo, bueno, es que hay excepciones y hay cositas y bueno, lo permitimos. Y entonces comenzamos a romper el pacto que Dios hizo con Leví, en donde los sacerdotes debían darle al pueblo la palabra que los hacía volver al buen camino y con eso no se extraviaran.
Pero entonces, no, pues, ay, ¿cómo vas a creer que eres del diablo? No, está bien que digas eso, pero no olvides la verdad, pues, eso no sirve. Fieles, el vínculo matrimonial es algo fiel, lo que pasa es que hoy en día se ha dañado mucho porque hoy en día ya como eso es como ponerse una chaqueta y quitarse otra, ¿sí? Ya tenemos hoja de vida, ¿no? Mire las referencias de mis anteriores esposas, no. Se desvirtúa el vínculo matrimonial. Pero está hablando es de Cristo y la iglesia. Lo que le corresponde al hombre y a la mujer en su matrimonio es darle honra a Cristo. Oiga, Señor, ¿usted por qué da la vida por su esposa? Porque yo tengo que ser ejemplo de Cristo. Y dar la vida es también pastorear en la casa. Llevar la palabra de vida en la casa. Que le dé lo mejor. Que le dé la vida en su casa. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. No, como dijo Pablo, en cuanto a lo demás, pues el hombre ame a su esposa y bueno. Pero mire conmigo, por favor, 2 Corintios, capítulo 11. Pablo le escribe a los corintios y mire cómo les escribe, ¿no? A esa iglesia gloriosa les está escribiendo así. Porque os celo con celo de Dios. ¿No? 2 Corintios, perdónenme, capítulo 11, versículos 2 y 3. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Él está hablando uno está diciendo que los está celando. Celar es cuidar, guardar, estar atento a que nadie venga a molestar, que nadie venga a tomar lo que no le pertenece. Eso es celar, ¿no? Pero luego dice, con celo de Dios. Y Pablo entonces, posterior a ello, dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está asumiendo esa labor de que él debe ser fiel a la iglesia, o sea, a Dios, pero a la iglesia. ¿Cómo le es fiel a Dios? Guardando la iglesia. ¿Cómo le es fiel Pablo a Dios? Predicando lo que debe predicar. ¿Cómo le es fiel Pablo a Dios? Celando a la iglesia, cuidando que no vengan los lobos rapaces, que no vengan los perros que vienen a morder la iglesia. Guardando la iglesia, siendo fiel a la mujer de la juventud del Señor. Y dice, para presentaros, pues os he desposado con un solo esposo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y en Lucas capítulo 22, versículo 20. En este punto, nosotros estamos hablando acerca de que hemos sido desposados por Cristo. O sea, estamos prometidos a Cristo, ¿entiende? Desposados, prometidos para Él. Va a haber un momento en el cual nosotros seremos, Pablo está diciendo, entregar una iglesia delante de Cristo. O sea, que hay un momento en el cual la iglesia llegará a Cristo. La iglesia todavía no está completa. Dice que hasta que entre la plenitud de los gentiles. No ha entrado todavía. Si no, ya se hubiera cerrado todo el tema. No, el hecho de que todavía esté abierto, que todavía no haya llegado el Señor, es que todavía no ha entrado la plenitud de los gentiles. Todavía hacen falta más hermanos por añadirse al cuerpo de Cristo. Así que mientras tanto, lo que nos corresponde a nosotros, los que ya somos del cuerpo, es que seamos fieles. Pero Pablo está hablando de entregar una iglesia fiel a Cristo. Pero ¿cómo así que Cristo la desposó? La manera de desposar, muestra la ley, era que pagaran la dote. Pero hay dos cosas que Cristo hizo por la iglesia. Uno, dio su vida. Y dos, dice que envió las arras. Y yo rogaré al Padre que os envíe otro consolador. Así que dio las arras para marcar su iglesia, el Espíritu Santo. Son las arras de la salvación.
Y dice el capítulo 22, versículo número 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que el pacto entre Cristo y la iglesia se hizo con ¿qué la firmó? ¿Qué la afianzó? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús es lo que permite que usted y yo podamos ser uno solo con Cristo. Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice que Él se despojó a sí mismo de su gloria, del lugar de donde Él está toda la autoridad, es cuando dice: por eso el hombre dejará padre y madre. Claro, en nuestro caso, ¿cuál es el lugar donde más usted se siente seguro y donde usted se siente con toda la plenitud de hacer todo lo que quiera? En la casa, ¿no? De papá y mamá. No, no es allá. Usted, aunque ya se casó y vive aparte, llega donde la mamá: ¿qué más, mamá? ¿Qué está preparando? No se metan mis ollas, déjeme, sálgase, ya le sirvo, ¿cierto? Y ojalá usted diga: ¿puedo tomarme un jugo? Porque le dice: ay, mi hijo, esa pregunta. Pues claro, tome, eso es suyo. Pero Cristo se despojó a sí mismo para hacerse uno solo con la iglesia. Pero ¿cómo hizo ese pacto con la iglesia? Escuche, pacto, dice un nuevo pacto en su sangre. Cuando en el Antiguo Testamento vemos que Dios les está recordando a cada rato: ustedes han abandonado el pacto con sus padres, ustedes han abandonado el pacto con sus padres, ustedes han abandonado el pacto con sus padres, les está hablando de otro pacto, del pacto que está hecho por la ley. Pero antes del pacto hecho a través de la ley, que es por la sangre de los animales, del macho cabrío, de los corderos, de la becerra, ese pacto, antes de eso, hay una promesa que Dios hizo a Abraham. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Versículo 25 al 26. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25 al 26. Dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando uno mira a Moisés y a los profetas, todos están hablando acerca de Jesús. Y están hablando acerca de que el Mesías vendrá y Él redimirá a su pueblo. Cuando está hablando de su pueblo, es que Dios ha amado de tal manera al mundo. Dios no amó a unos, amó a todo el mundo. Pero quien recibe ese amor es aquel que ha confiado en el pacto que Dios hizo con todo aquel que se acerca en la fe. Dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La iglesia de Cristo no es la iglesia muerta. La iglesia de Cristo es la que ha creído en Jesús. Por lo tanto, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y ahora su espíritu, sus palabras reposan en nosotros. Tenemos vida. Ahora podemos ser uno solo. Así como Adán fue uno solo con Eva, porque Eva fue tomada de Adán. Y por eso tuvo el mismo espíritu. De la misma manera, la iglesia es tomada de Cristo. Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Así que el mismo espíritu la misma palabra que nos trajo el Hijo, Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y las palabras que Él trajo no fueron sus propias palabras, fueron las palabras del Padre. Y esa palabra es el Logos, es el verbo que se hizo carne. Así que cuando yo me hago uno solo con Cristo, un solo espíritu, es que las palabras que Cristo dijo, las palabras que para Él fueron mandato, ahora son mi mandato, ahora son mi vida, son mi respirar, es el hálito de vida por el cual yo vivo para Él, sueño como Él, hablo como Él, porque soy uno solo con Él. Y si en algo como iglesia nos hace falta, Él ha dado la vida por nosotros. ¿Cómo no hemos de ser fieles a Él? Él ha hecho un pacto en su sangre. Él hizo un pacto en su sangre. La ley y los profetas hablaron de Jesús. Los evangelistas que tenemos por testimonio en la Biblia, ellos hablaron de Jesús.
Los testigos de ahí en adelante, de Hechos hasta Apocalipsis, hablan de Jesús. Y todo lugar habla de la sangre del Cordero. Así que el pacto entre el hombre y la mujer es con sangre. El pacto entre Cristo y la iglesia es con sangre. Todo aquel que repudie al varón o repudie a la mujer de Dios, está repudiando el pacto que Dios ha hecho. Toda la Biblia habla de ese pacto, de ser uno con Dios. Dios nos creó, dice Efesios capítulo 1, que Él nos creó para que nosotros lo adoráramos eternamente y para siempre, contando sus glorias, contando sus virtudes. Sombra de eso fue que Dios sacó a Israel de Egipto para que con todo lo que hacía Dios con Egipto, todos los pueblos supieran que hay un Dios grande y más poderoso que Egipto. Y en todos los pueblos temblaban y muchos, pocos, como Rahab, tuvieron fe. Y aunque era una ramera, se hizo pueblo de Dios. Nosotros no debemos repudiar el pacto que Dios ha hecho. Y ese pacto bendito es que todo aquel que decide ser uno solo con Cristo es acepto. Si cree en la sangre de Jesús, si cree en la obra de Jesús, si cree en sus palabras, si cree en la obra que Dios ha hecho a través del Hijo, si cree en la voluntad del Padre, que es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y al final de los tiempos será llevado allí. Despreciar la iglesia es despreciar el pacto que Cristo ha hecho. No, es que yo soy mejor que Carlos. No, es que Carlos es mejor que Diego. Es despreciar el pacto de Dios. Repudiar a la mujer porque quiero que sea mi iglesia. No, pero ¿cómo es posible que Dios acepte a Carlos de esa manera? Si para mí la iglesia debe ser así. No, usted está construyendo una iglesia para otro Dios. Pero la iglesia que Cristo constituyó es una iglesia que recibió la misericordia. ¿Sabe qué dice Isaías? Mire lo que dice en Isaías capítulo 54. Isaías capítulo número 54 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Cuando uno lee Génesis, hay testimonios de mujeres que sí eran fértiles y tenían hijos y se le burlaban a la que no podía. Y uno como que, uy, ¿cómo así? Pero... Y ejemplo de eso era Sara, ¿no? Sara vio de alguna manera eso. Incluso el hijo de Agar se burlaba del hijo de Sara, ¿no? Pero también la esposa de Manoa. Perdón. Ana, la esposa, no me acuerdo del nombre del esposo. Ana, la mamá de Samuel. Y entonces ella veía cómo la otra tenía hijos y entonces un día entra ante el templo y Señor, por favor, dame un hijo, pero Dios se lo da porque lo pide ¿qué? Para la voluntad de Él. Señor, y será consagrado para ti. Y Dios se lo concede. Mire, siempre que usted pida para hacer la voluntad de Dios, Dios le dará más. Salomón no dijo riquezas, poder ante los enemigos. Él dijo, dame sabiduría para gobernar ¿qué? Tu pueblo. Salomón la sacó del estadio porque ¿qué está diciendo? Sí, tú me has ungido por rey, pero el verdadero rey ¿quién es? Tú. Dios ¿qué está diciendo? A este hombre me está honrando. Y el que honra a Dios, Dios lo honra. Y si no solamente te daré eso, te daré riquezas, tus enemigos te temerán y todo. ¿A Ana qué hizo? Señor, dame un hijo. Y será consagrado para ti. Bueno, le dio el hijo y luego le dio más. Regocíjate, oh estéril. Nosotros somos parte de un pueblo que no tenía la promesa. Pero a Dios le plació meter a todos en la promesa. Y a nosotros nos ha llegado el evangelio. Ahora nosotros pertenecemos a esa gloriosa esposa. ¿Y sabe qué dice en el versículo 11? Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí, yo cimentaré tus pies sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras,
Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercarán a ti. ¿Sabe qué está hablando? Está hablando de una iglesia gloriosa. Está hablando de una iglesia que estará parada sobre la piedra más preciosa, que ¿quién es? Cristo. Está hablando de una ciudad que tiene murallas fuertes, y en Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén, en la cual están todas las multitudes. Está hablando de una ciudad preciosa, y esa ciudad preciosa es es la iglesia. La nueva Jerusalén, no una hecha, que los hombres la levantaron allí como Nehemías, que construyeron los muros, no. Es una iglesia que Dios mismo ha constituido. ¿Y cómo la constituyó? Con su propia sangre, con ese pacto. Y dice que no temerá, estarás lejos de la opresión porque no temerás, y de temor porque no se acerca a ti. ¿Quién no se acerca? El que nos tenía oprimidos, porque Él le quitó la fuerza al enemigo. Él dijo, yo veía caer a Satanás. Todo aquel que se ha arrodillado ante Cristo, ahora es la preciosa iglesia y está libre de todos esos vándalos que quieren dañar la iglesia. Pero lo mismo le ha de corresponder a los que están profiriendo la palabra. Deben ser fieles a esa iglesia, no rompiendo el pacto, no repudiándola, predicando otra palabra, sino guardando la iglesia, vistiéndola con las obras de Cristo. Iba a dejar eso para el final, para leerlo, y ya se me salió. Vistiéndola con las obras de Cristo, no las obras muertas. Nosotros ya hemos dejado las obras muertas, ya no nos queremos justificar. Y dice aquí que no temerá, porque a nosotros no nos han dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa es la iglesia. ¿Cómo hemos de pretender hacer la iglesia a nuestra manera? ¿Cómo hemos de pretender llevar la iglesia a que adoren a otros dioses? No, al único Dios. Porque si no, después estaremos desnudos, avergonzados. Y dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuál es la herencia de la iglesia? Mire, ¿para qué perder el tiempo mostrando otros dioses? ¿Cómo hemos de corromper a la iglesia arrodillándonos ante otros dioses? Si la promesa está en que si nosotros adoramos y nos hacemos fieles al único y verdadero, seremos salvos. Porque en este momento somos salvos y tenemos las arras de la salvación y guardamos la palabra por mandato, pero la carrera es hasta que dejemos de respirar. No desea que caigamos. Aferrémonos fuerte a Él, cimentados en piedras preciosas. Y para terminar, leamos Lucas capítulo 1, versículos 68 al 75. Usted recordará a Zacarías, ¿no? El esposo de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, ¿no? ¿Sí? Y Zacarías entra, está de servicio porque le tocó en suertes de servicio, y bajó un ángel y le dice, bueno, compadre, usted va a tener hijo. Y él, Y entonces el Señor, y el hombre pasa así el tiempo, todo el tiempo de la gestación de Elizabeth, o de Juan en Elizabeth. Y entonces pasa todo ese tiempo así, y apenas nace el niño, le preguntan a la madre, ¿cómo se va a llamar el niño? Juan. ¿Cómo así? Si nadie de sus familiares se llama Juan. Era por norma o por cultura o por tradición colocar el nombre de algún familiar antecesor al niño, ¿no? Y le pasan la tabla a Zacarías y Zacarías, Juan. Y en ese momento se le desata la lengua a este hombre.
¡Fua! ¿Quién la ató? Dios. ¿Quién la desató? Dios. ¿Sabe para qué? Para que cumpla un propósito. Dios lo hizo callar cuando tenía que callar, cuando era incrédulo, y lo hizo hablar cuando tenía que hablar, cuando ya era crédulo. No estoy hablando de si era justo o no era justo, ¿no? Porque la Biblia claramente dice varón justo. Sino que en el momento de él, ¿cómo así que va a tener hijo? Y entonces, pero mire cuando le desata a Dios los labios lo que dice, versículo 68 al 75. Recuerde todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Adán y Eva, hemos hablado de lo que dijo Proverbios, hemos hablado de David, del consejo que le da a Salomón, hemos hablado de Malaquías, hemos hablado de lo que Jesús dijo en cuanto al vínculo matrimonial, hemos hablado de Pablo, que también le escribe a la iglesia hablando de que la importancia del vínculo matrimonial es porque Cristo y la iglesia, ¿cierto? Y mire lo que ahora dice Zacarías aquí, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó su poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librarnos de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías abre sus labios y está haciendo él está diciendo, ¿recuerdan todo lo que hemos leído de Moisés y profetas y todo el pueblo de Israel? Sí, pues ha llegado. Toda la Biblia habla de la salvación. Habla de más temas, como por ejemplo que el Hijo vino a darle la gloria al Padre y que el Hijo vino a deshacer las obras del diablo. Pero en cuanto a Cristo separar la iglesia, no hay iglesia, escuche, no hay iglesia, no hay esposa, si no hay sangre. Porque el hombre se extravió. Pero Dios provee la sangre para volver a reunir a aquella iglesia preciosa, guardada. Si usted y yo desestimamos lo que Dios está haciendo en la iglesia, santificándola, limpiándola, perfeccionándola, usted está desestimando y teniendo en poco el pacto que Dios nos ha dado. Un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Así que nosotros no tenemos por qué buscar otros dioses. Y buscar otros dioses es querer hacer la iglesia a nuestra manera. Sino solamente hacerla desposar para el único y fiel, para el alfa y el omega, para aquel que vendrá en justicia a separar a los que creen en él y a los que lo rechazaron. Aquel que vendrá con su esposa, y dice Apocalipsis, aquella a la cual se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, las cuales son las acciones de los justos. Así que el plan de todo aquel que ha de querer servir a Dios para formar la iglesia no es malobrar la palabra, sino ser fiel hasta el final, para que cuando venga el Señor encuentre una iglesia limpia, resplandeciente, que solamente le obedece a Él. Amén. Así que por favor, guarde el pacto. Guarde el pacto. Pongámonos en nuestros pies y vamos a orar, por favor. Padre bueno, tú, Señor, nos enseñaste que a través de Moisés y los profetas, Señor, era la sombra de lo que había de venir, Señor. Cuando tú viniste, el Cristo nos haría conocer todas las cosas, Señor. Y tú nos has apartado, nos has santificado, Señor. Aquellos hombres de los cuales habla Malaquías eran un mal ejemplo, Señor, porque tú quieres enseñar la fidelidad entre Cristo y la iglesia,
Por eso ellos eran un mal ejemplo, Señor. Por eso dice que tú aborreces el repudio, Señor. Nosotros no hemos de repudiar, Señor, la obra que tú has hecho, Señor. Tal vez a nuestros ojos, Señor, no entendemos ni comprendemos tus pensamientos, pues tus pensamientos son altos. Pero tú a través del Hijo nos has dado el conocer la vida eterna, Señor. El conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual es la puerta, el camino, la verdad para poder llegar a ti, Padre bueno. Padre celestial, hoy oramos a ti, Señor. Ayúdanos a guardar el pacto, Señor. Ayúdanos a guardar la promesa que hay en tu sangre, Señor. Tu preciosa sangre es la que nos redime. Tu preciosa sangre es la que nos ayuda. Tu preciosa sangre es la que nos ha hecho aceptos delante del Padre. No queremos hacer aceptos la iglesia por ninguna otra cosa, Señor, ni por obra de hombre, Señor, ni por ninguno de los deseos que hay en nuestros carne o pensamientos o emociones, Señor, sino que nosotros seamos la iglesia fiel, la iglesia que guarda la palabra, Señor, y ese pacto bendito que es en tu sangre, Señor. Cada día haremos memoria de él, comprendiendo que no es en nuestras fuerzas, porque son obras muertas, sino que es en ti, Señor. Es en ti, bendito Padre, que nosotros hemos sido redimidos. Es por tu obra, es por tu fuerza que tú has vencido a nuestros enemigos. Es por tu obra, es por tu fuerza que nosotros hemos sido santificados, apartados como una preciosa iglesia para ti, Señor. Padre bueno, tú dices que habiendo en ti abundancia de espíritu, Señor, hiciste solamente uno, Señor. A nosotros nos corresponde ser uno contigo, Señor. Que no nos arrodillemos ante nadie más, aunque pareciere miel, Señor, porque será vergonzoso, Señor, al final de los tiempos, el haberte rechazado. Así que nosotros queremos procurar cada día, Señor, seguirte. Cada día, Señor, buscarte. Cada día, Señor, clamar a ti, al que nos escucha desde lo alto, aquel que nos ha desposado con su preciosa sangre, nos ha separado de la inmundicia, nos ha santificado, nos ha apartado a través de la palabra, esa palabra que es mandato para nosotros, Señor. Y nosotros hemos de darte la gloria, de darte la honra, Señor, de solamente arrodillarnos ante Jesús, el único Dios verdadero, ante ese nombre, el cual está sobre todo nombre, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que guarda el pacto, Señor. Que guardemos el pacto, Señor, que está hecho en tu sangre, Señor. Ayúdanos, Señor, a no buscar nada más, Señor. Que tu Espíritu sea el que nos redarguya de día y de noche, Señor, para permanecer en ti, Señor. Obra en tu iglesia, Señor. Obra en cada hombre, obra en cada mujer, Señor. Que nosotros seamos la iglesia que permanece fiel a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Límpianos con tu palabra, Dios bueno. Padre celestial, obra en cada uno de nosotros, por favor, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, Dios, en cada uno, Señor, que la palabra corra en nuestro interior, que corte, Señor, que nos separe, que nos haga apartar de la inmundicia, Señor, de todo aquel que nos quiere separar de ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Padre, oro por todos aquellos que están llevando la palabra, Señor, que en el nombre de Jesús ellos sean fieles a ti, Señor. Señor Espíritu Santo, guíalos en el nombre de Jesús a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a que cuando abramos nuestros labios profiramos palabras de vida, palabras de salvación, palabras que te dan la gloria a ti, Señor. Obra en cada uno de los hombres y las mujeres que están predicando, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a hacer la luz. Que cada uno nos edifiquemos unos a otros. Que no adoremos otros dioses, Señor, sino que nosotros guardemos la promesa en ti. Padre, nosotros hoy nos hemos congregado en tu santo nombre para conocerte más, Señor. Ayúdanos, Dios, a guardar el pacto, Señor. Que no desestimemos la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Ni siquiera desestimarnos a nosotros mismos, Dios. Sino confiar en que por el pacto que está hecho en tu sangre, Señor, ahora nosotros somos aceptos delante tuyo, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por la congregación que hoy ha venido a rendir culto, Señor, por los niños, por los jóvenes. Te pido, Señor bendito, que tú seas llevándolos en bendición, que la comunión con tu Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, Señor. Que la gracia tuya sea en nosotros, Señor. Que el nombre de Jesús sea exaltado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. En ese nombre hemos rendido culto hoy. Amén.